Hola, buenas tardes con todas, con todos, ¿cómo están? Muchas gracias por venir, por estar conectados a esta nueva edición de UP Ciencia. En un nuevo horario lo estamos cambiando todos los viernes, más que nada por estos viernes culturales que tiene la UPC. Pero bueno, estamos ahora vamos a escuchar las exposiciones de tres tesistas que hemos tenido en el laboratorio de biomoléculas. Nos van a exponer unos 20 minutos acerca del trabajo que han realizado y luego tendremos 10 minutos donde podremos compartir ciertas preguntas que tenemos en relación al trabajo que han realizado, ciertas técnicas sobre resultados, realmente sobre cualquier cosa que sea pertinente preguntar para nuestros tesistas. Para comenzar, vamos a iniciar la primera exposición con Alicia Arica. Ella nos va a contar un poco acerca de esta búsqueda de inhibidores al PKNG específicamente para Mycobacterium tuberculosis. Ella ha trabajado cerca con lo que son los modelos farmacofóricos, dedicada a lo que es la línea de investigación del doctor Miguel Quiliano. Entonces, sin nada más que mencionar, Alicia, tú misma eres, voy a dejar de compartir. Se te ve bien. Gracias, gracias. ¿Ahora sí se ve la pantalla? Se ve la pantalla, sí. ¿Y el puntero? El puntero también. Gracias. Bien. Mi nombre es Alicia Arica. Como ya dijo Ana, yo hice el trabajo de la búsqueda de inhibidores de PKNG y Mycobacterium tuberculosis mediante el uso de farmacóforos en un virtual screening. Yo pertenezco al grupo de desarrollo e innovación de medicamentos que está dentro del laboratorio de biomoléculas y mi asesor fue el doctor Miguel Ángel Quiliano Mesa. Mi tesis fue financiada por Concitec y Fondesit, que ahora se llama Prociencia. Entonces, sabe que la tuberculosis es una enfermedad de riesgo de salud pública. La OMS en el 2019 reportó más de 7.1 millones de casos, en donde 1.4 millones eran fallecidos. De esto, lo que sucede es que hay varias personas que tienen tuberculosis de manera asintomática. Y esto sucede porque los macrófagos fagocitan a estas microbacterias y las llevan a unas estructuras llamadas granulomas y se da la tuberculosis latente. La capacidad patogénica de esta microbacteria se debe a la proteína quinasa G, o bien llamada PKNG, la cual se encarga del bloqueo de la fusión del fagosoma al lisosoma para su supervivencia. Cuando esta microbacteria es fagocitada, excreta PKNG al citosol, impidiendo la fusión del fagosoma con el lisosoma para no pasar por la degradación lisosomal, y también altera el metabolismo con PKNG y GARA. GARA es su sustrato. Cuando lo fosforila, impide que éste se una a las enzimas, alterando el ciclo de Krebs, dándole un balance correcto dentro de la célula y ayudando a la supervivencia. El objetivo general de mi tesis fue diseñar, refinar y validar y evaluar in silico los modelos farmacofóricos para buscar inhibidores de PKNG mediante el uso de una plataforma virtual de tamizaje masivo. Un farmacóforo es lo que ven ustedes aquí. Un farmacóforo es un conjunto de características estéricas y electrónicas que son necesarias para que se pueda asegurar una interacción supramolecular con una diana en específica, en este caso PKNG, con el fin de activar o bloquear una respuesta biológica. Los farmacóforos tienen características farmacofóricas como aceptores de enlace de hidrógeno, donadores de enlace de hidrógeno, características hidrófobas, anillos aromáticos, volúmenes de exclusión, entre otras. ¿Cómo se hizo esto? Primero se buscaron inhibidores de PKNG, ya reportados experimentalmente por otros autores. También se utilizó la información estructural de PKNG que se encuentra en el Protein Data Bank bajo el código 2PZI. Con esta información se generaron farmacóforos iniciales basados en el receptor, utilizando el cristal, y basados en el ligando, utilizando los inhibidores, con el software Ligand Scout. Estos farmacóforos iniciales se refinaron, añadiendo volúmenes de exclusión, y se validaron de manera teórica con moléculas de señuelo y análisis de desempeño, obteniendo unos farmacóforos finales. Para el tamizaje virtual masivo se utilizó la biblioteca Campbell 21, que está conformada por 1.578.014 moléculas, y se implementó una plataforma virtual de tamizaje masivo bautizada como Drug Hunter, utilizando el Amazon Web Service. A nuestra disposición teníamos 40 núcleos para poder realizar ese tamizaje virtual masivo. Los hits de ese tamizaje fueron analizados y se obtuvieron los candidatos de interés.
Como resultado, se obtuvieron dos series, la serie AC, que tiene un núcleo de tetrahidrobenzoetofeno, y la serie de aminopirimidinas. Y se crearon 4 modelos, 2 basados en la aproximación en el receptor y 2 basados en la aproximación en el ligando. Ahora, ¿cómo es que se hicieron estos modelos? Primero se diseñaron para crear los farmacóforos iniciales. Para M1 y M2, que están basados en la estructura, se utilizó docking o acoplamiento molecular. Se validó este protocolo de acoplamiento para la serie AC con el autodoc bien implementado Legan Scout y para la serie de aminopirimidinas con autodoc bien local, porque eran demasiado grandes, tenían muchos enlaces rotables. Entonces, se creó una caja con autodoc bien local englobando los aminoácidos importantes del sitio activo de PKNG. Se reconstruyó el cristal obteniendo RMCDs menores de entre 0.92 y 0.71 y también que se pudiera lograr las interacciones importantes dentro de este sitio activo. Una vez se validó este protocolo, se hizo el docking de todas las moléculas pertenecientes a ambas series y se crearon farmacóforos individuales para cada uno de ellos. Estos son algunos ejemplos de las moléculas de ambas series. Esta tabla de interacciones se obtiene al crear cada farmacóforo de cada uno, en donde los amarillos representan interacciones hidrófobas, rojos aceptores de enlace de hidrógeno, verdes donadores de enlace de hidrógeno y blancos la carencia de interacciones. Cada uno de estos farmacóforos fueron combinados y se vio que el farmacóforo del A1 con el farmacóforo del SRA6 tuvieron 14 de 16 hits. A partir de aquí se optimizó para que pueda localizar a todos los miembros de la serie AC. Y para la serie de aminopirimidinas, la fusión del farmacóforo 6.9 y el 6.13 fue necesaria y se optimizó para llegar a los 17. Al decir optimizar, me refiero a que las características, algunas fueron puestas en opcionales, se cambiaron sus tamaños, sus tolerancias, sus pesos. Entonces se obtuvieron aquí los farmacóforos iniciales de M1 y M2. Para M3 y M4, que son basados en el ligando, se hizo con 3 reglas teóricas. La primera, que tenga un IC50 activo menor a 5 micromolar o mayor a un porcentaje de inhibición de 34, que aportan variabilidad química y que sean menos de 3 moléculas. Con estas reglas se utilizaron los conjuntos de entrenamiento y se crearon M3 y M4 iniciales. Una vez teniendo los farmacóforos iniciales, se refinaron añadiendo volumen de exclusión y se validaron de manera teórica con moléculas señuelo y análisis de desempeño. Para M1 y M2, que pertenecen a basados en estructura, la adición de volumen de exclusión, como se ve aquí, pertenece al sitio activo de PKNG y a las moléculas inactivas experimentales. Estos modelos refinados se utilizaron en una base control, se obtuvieron unas curvas ROX ideales y se vieron los parámetros de validación teórica, que son de manera matemática, en donde estos 3 parámetros aquí van entre 0 a 1, en donde 0 son muy malos, 1 es muy bueno. La sensibilidad lo que se encarga de ver es la proporción de los verdaderos positivos recuperados con referencia a los compuestos activos dentro de la base de control. La especificidad es la proporción de verdaderos negativos encontrados en proporción a los negativos de la base de control. El Gunnar-Henry Score es la precisión de selectividad que tiene este modelo para que pueda encontrar activos dentro de una base donde hay activos e inactivos. Y el factor de enriquecimiento se encarga de medir la densidad de activos encontrados dentro de una selección aleatoria. M1 y M2 dieron muy buenos resultados en los parámetros de validación. M3 y M4, que son basados en el ligando, también dieron buenos resultados. E incluso M4 se puede ver aquí que se puede considerar, entre comillas, un modelo perfecto al tener sensibilidad, especificidad y Gunnar-Henry Score en 1. Entonces, ya con estos modelos que están completamente refinados y validados de manera matemática, los utilizamos en el tamizaje virtual vacío y también después se analizan los candidatos finales. Cada uno de estos modelos farmacofóricos se utilizó en el tamizaje virtual con la plataforma virtual que se implementó. En este caso, la base de datos Kembel 21 con más de 1.5 millones de moléculas. Cada uno, como se puede ver, arrojó diferentes hits, los cuales hacen referencia a un hit rate. Para que un modelo farmacofórico pueda ser considerado bueno, tiene que tener menos del 1% de hits dentro de su base de datos.
Como pueden observar, todos se mantuvieron muy por debajo de ese valor y el tamizaje virtual puede variar entre 5 horas y 15 minutos, como por ejemplo M1, a tener 8 días y 12 horas y 57 minutos, como es el modelo M4. También se utilizó el modelo M1 en una base de datos de productos naturales por convenio de la empresa Intelligent, porque ellos estaban interesados en saber cómo funcionaba este modelo en su base de datos de productos naturales. De 111.000 moléculas se obtuvieron 222 hits. Todos estos hits fueron filtrados nuevamente con ayuda de acoplamiento molecular en PKNG, en donde se vio su disposición espacial dentro del sitio activo, se vieron las interacciones dentro de este sitio y se propusieron nuevos candidatos finales. Estos candidatos se analizaron de acuerdo a 4 criterios, los cuales fueron energía de acoplamiento molecular, Pharmacophore Fit Score, interacciones de importancia y disponibilidad comercial. Aquí se presentan los candidatos finales de la base de datos de productos naturales y estos fueron los candidatos finales de la base de datos de Campbell 21. Como resultado, de 1.5 millones se redujeron a 27 candidatos de Campbell 21 y a 5 de productos naturales. Producto de este análisis se proponen 32 potenciales inhibidores de PKNG. Se hizo un estudio complementario a esta tesis en donde al actualizar la disponibilidad comercial se escogieron 14 compuestos, estos se adquirieron. El magíster Roberto Alcántara se encargó de desarrollar el protocolo de medición de porcentaje de inhibición de PKNG con el kit de ADP-Glo y se obtuvieron resultados de prueba in vitro. Los 14 presentaron inhibición a PKNG, 6 de ellos presentaron una inhibición bastante buena y el compuesto UPC11 es un compuesto prometedor al presentar un mayor porcentaje de inhibición muy parecido al compuesto del gold standard, el AX217. Este trabajo ha dado como resultado un artículo que se encuentra en revisión en la revista de Journal of Chemical Information and Modeling. Es una revista de Q1 y también se encuentra ya en últimas revisiones un artículo que va a ir a la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Es un artículo de revisión para que este proyecto se pueda hacer reconocido en Perú. Nosotros somos el grupo de investigación de innovación de medicamentos. Él es mi asesor, el doctor Miguel Ángel Quillano Mesa, él es el encargado de este grupo. Él es el magíster Roberto Alcántara, que lo mencioné. Nuestras tesitas, Andrea y María Fernanda, y quien les habla. Aquí tienen el correo de mi asesor por si desean comunicarse con él, y si no entendieron algo de lo que dije, también está mi correo aquí. Y gracias. Buenísimo, muchas gracias, Alicia. Bastante interesante lo que estás mencionando. Si es que hay preguntas, tenemos 5 minutitos para poder responderlas. Yo de hecho, aplausos, sí, está bien, buenísimo, Andrea, gracias por hacerme acordar eso. Katy igual. De hecho, a mí me da un poco de curiosidad acerca sobre el programa que has utilizado, Ligand Scout. No sé, es decir, ¿solamente serviría para con una base de datos ya estable? ¿Hay cosas que se pueden ir incorporando, nuevas secuencias? Ligand Scout es un programa especializado más para farmacóforos. Ligand se puede unir a una plataforma virtual para que se pueda hacer el tamizaje. Entonces, el número de moléculas que se tengan depende más de las moléculas que tú coloques en la plataforma virtual. Pero Ligand hace toda la farmacóforos y análisis y todo. Bueno, ok. Andrea ha dejado una pregunta en el chat. Menciona cuáles son las ventajas del tamizaje por farmacóforo sobre el acoplamiento molecular o el docking. Cuando se hace por docking, significa de que va a agarrar un ligando y va a comenzar a dockear conformación por conformación. Es 1, 2, 10, 20 y es muy tardado. En cambio, con el farmacóforo ya es una característica que tiene, es un patrón. Entonces lo único que hace es correr las conformaciones y dice, ok, esta cumple con el patrón necesario, va. Y sigue pasando y las filtra mucho más rápido que estar generando conformaciones por cada ligando que se vea. O sea, es más efectivo, es más rápido, básicamente. Es más rápido. Ok, pero ¿es más costoso al mismo tiempo? ¿O no necesariamente? Costoso es hacer el farmacóforo, pero una vez que se tiene, utilizarlo es bastante sencillo. Bueno,
Excelente. Hay otra pregunta de William Silva. Dice, ¿cuáles son las ventajas del tamizaje por fármaco? Ah, creo que es la misma pregunta. Creo que sí. Claro, sí, sí. Ya respondió a esa pregunta. Alicia dice, basado en los resultados, ¿cuál sería entonces el siguiente paso? El siguiente paso que se ve es hacer farmacóforos dinámicos, porque como se ha basado, al menos en la parte de la estructura, se ha basado en un solo cristal, que es como una fotografía de estática del sitio activo, entonces se necesitan más farmacóforos de acuerdo a dinámicas moleculares que salgan para poder ver diferentes estados del sitio activo. Entonces se crean nuevos patrones y se considera que se pueden obtener nuevos kits. Katy pregunta ahora, ¿esto podría servir para estudiar interacciones con fármacos, sinergia, antagonismo? Sí, justo está relacionado con la respuesta anterior. De acuerdo al estado de sinergia antagonismo, se pueden crear patrones nuevos. Claro. Ahora, solamente, o sea, el target puede ser únicamente una proteína o también puede ser otro tipo de molécula. ¿Qué tan grande o tan pequeña podría llegar a ser? Mientras se tenga mientras se tenga, por ejemplo, si es otra proteína, mientras tú tengas la estructura, puedes hacer un patrón. Y mientras tengas la información bibliográfica que valide, puedes hacerlo tanto con estructura como ligando para poder tener un más espacio químico. Abordas un más espacio químico. Lo que te falta en uno lo puedes complementar con el otro. Ok, porque, claro, porque justo mi pregunta iba un poco con la de Katy, que dice en base a data experimental propia. Si, por ejemplo, yo tengo un aptámero o una Uh -huh, secuencia de ADN que no necesariamente esté registrada, uh -huh. puedo lanzarle, puedo incluirlo o ver ciertos farmacóforos que pueda llegar a tener. Mientras tu data sea experimental, sí. Si es teórica, pero si es data experimental, aunque la tengas tú, pero tú la has hecho y tienes tú un resultado, puedes hacerlo. Justo los farmacóforos, tanto de estructura como ligando, se han hecho basados en data experimental por otros autores que los han reportado acá en diferentes buscadores bibliográficos. Excelente, buenísimo. Antes que me olvide mencionarlo, si es que también desean participar oralmente, pueden levantar la mano y se les cede la palabra también. Cerramos entonces con la pregunta de William. ¿Cuáles fueron las fortalezas y las debilidades de tu tesis? Eh, la fortaleza fue la cantidad tan alta de moléculas que utilicé en el tamizaje virtual. No es una cantidad que se ve en estudios académicos. Y también que usé ambas aproximaciones justo para cubrir todo un espacio químico necesario y también porque mayor que fortaleza, una novedad fue la implementación del clúster virtual, que no se necesita tenerlo físico, sino se puede trabajar en la nube y se puede hacer un montón de trabajo sin necesidad de poner algo aquí y tenerlo mirándolo de frente. La debilidad sería la carencia de información de varias series, porque había muchas que estaban dentro de patentes que no se podían observar porque son patentes. Y también esto influye en lo que es el refinamiento del farmacóforo, porque te quedas sin información que necesitas para que este farmacóforo pueda seguir siendo actualizado y mejorado y optimizado y todo lo demás. Pros y contras. Parte parte de toda Uh -huh. investigación. Sí. Gracias, Alicia. Buenísimo. De hecho, no he podido ver tu trabajo porque lo hiciste de hecho durante la etapa de pandemia, pero sé todo el esfuerzo que ha dedicado y todas las madrugadas que se ha realizado, entonces eso de hecho es de aplaudir y de celebrar, y el hecho que hayas tenido resultados súper interesantes y que puedan ser llevados también a la parte de Wet Lab es, es increíble, así que nada, me gustaría también ver en qué sigues, cómo continúas Gracias con a él. todos. Uy, creo que cerramos, sino con la pregunta de Ana Lucía. Registrar el convenio fue sencillo. Asumo que es convenio con el Ligand Scout. Asumiría. El convenio, convenio con Intelia fue bastante sencillo porque Intelligent es el soporte bueno, son los creadores del Ligand Scout. Entonces tú le escribes, ellos te responden y justo ahí tuvimos una duda entre ese modelo y le dijimos, oye, disculpa, buenas tardes, ¿qué tal? Tengo este modelo, me sale así, ¿tú cómo lo ves?
y justo vieron el modelo y dijeron, lo hemos probado nosotros, ha salido esto, nos parece que es un modelo bastante bueno, nos interesa, quisiéramos que los probaras aquí. Entonces, el convenio fue súper sencillo. Qué Entonces, bien. colaboramos bastante de cerca con ellos todo el tiempo. Gracias, Alicia. Gracias, Nita. Felicitaciones. Vamos a continuar ahora con la siguiente exposición, que va a estar a cargo de Cristina Arbañil y de Génesis Collazos. Ellas estudiaron nutrición en la UPC, ya nos van a contar un poquito más acerca de toda su travesía haciendo su tesis. Específicamente en cuanto a lo que, en relación a lo que es el perfil bacteriano. Entonces, porfa, chicas, compartan pantalla. Ahí está. Se ve la pantalla. Faltaría que presente. Ya estás. Perfecto. No sé si se me llega a ver, se me llega a escuchar, disculpen. ¿Se llega a escuchar? Sí. También se te ve. Ah, ya, ok. Entonces, buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy, Cristina Arbañil y quien les habla, Génesis Collazos, vamos a comentar sobre nuestro proyecto de investigación y también contaremos algunas de nuestras vivencias que tuvimos en el laboratorio del UPC. Bien, queríamos comenzar primero comentándoles un poco sobre nuestra investigación. Todo empezó en el curso del proyecto de tesis. Ya habíamos estado interesadas en hacer una tesis experimental, aunque no sabíamos sobre qué específicamente al inicio, por lo que nos planteamos una situación nutricional actual que habíamos visto en anteriores cursos. El problema inicial eran ciertos estilos de vida actuales, es decir, el consumo de dietas con alto contenido de grasas y azúcares, el consumo de antibióticos, etcétera, lo que tiene sí una gran relación con la microbiota intestinal, que son el conjunto de microorganismos que siempre que estén en proporciones adecuadas van a beneficiar la salud intestinal y los estilos de vida no saludables que mencioné anteriormente pueden alterarlos. Luego averiguamos que ciertos alimentos como los fermentados que están de moda, como el kéfir, la kombucha, pueden ayudar a mejorar este balance perdido. Y entonces empezamos a plantear esta idea con nuestros asesores. Bueno, entonces pensando y pensando tuvimos la duda de por qué elegir un alimento fermentado proveniente del extranjero, si acá en el Perú también tenemos varios alimentos fermentados. Entonces así fue como se nos ocurrió analizar el perfil microbiológico de la chicha de jora. Ahora se preguntarán por qué la chicha de jora. Bueno, a ambas nos interesa mucho la cultura antigua peruana y justo una de las bebidas principales del antiguo Perú era la chicha de jora. De hecho, esta es utilizada como una bebida principal en actos ceremoniales y en importantes festividades como el Inti Raymi. Hasta la actualidad, la chicha de jora es una bebida que la mayoría de peruanos hemos consumido alguna vez en nuestra vida en ciertas regiones rurales del norte y también de la sierra del Perú es consumida de manera bastante común. Si bien los ingredientes principales son el maíz germinado llamado maíz de jora y la chancaca, en verdad hay diversas variaciones que, por regiones y también de acuerdo a las preferencias de quienes lo preparen. Entonces, debido a estas variaciones decidimos empezar por lo básico, es decir, no solo tener el perfil bacteriano del producto final, sino también de sus ingredientes principales, que son el maíz de jora y la chancaca, y así ver cómo evolucionaban ese perfil en el tiempo mientras se fermentaba. Por lo que el objetivo general de nuestra tesis fue caracterizar el perfil microbiológico de la materia prima y de la chicha de jora durante el proceso de fermentación durante técnicas moleculares. Para poder comenzar con la parte experimental de nuestra tesis, tuvimos que seguir diversos pasos. Empezamos con la selección de nuestras muestras, tanto la materia prima, que fue la chancaca y el maíz, que como se pueden dar cuenta, escogimos 2 de cada una de las diferentes procedencias. Luego las combinamos y se realizó la fermentación y seleccionamos 4 muestras de la chicha de jora. Cabe resaltar que evaluamos los días 1, 4 y 8 de fermentación. Luego aislamos el ADN de cada muestra con el uso de kits especiales que consta de diversos pasos que seguimos de manera rigurosa. Bueno, acá queremos resaltar que debemos de tener mucha paciencia porque en nuestro caso, por ejemplo, como no se había investigado anteriormente la materia prima de la chicha de jora, fue un poco difícil encontrar el kit adecuado para poder extraer ese ADN, pero luego de diversos intentos lo logramos.
Una vez que obtuvimos el material genético o ADN de cada muestra, pasamos a la realización de la PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa. Esta es una técnica de biología molecular en la que buscamos amplificar o crear muchas copias de un fragmento de ADN que es de nuestro interés. En este caso fue el segmento 16S ARN ribosomal de las bacterias de las muestras. Entonces, partiendo de una pequeña muestra, podemos crear millones de copias gracias a esta técnica. Y bueno, luego se pasó a realizar la purificación de estas. ¿Y esta purificación para qué? Para que luego se pueda llevar a secuenciar. Usamos ahí la técnica de secuenciación de segunda generación o NGS, la cual sirve para analizar una gran cantidad de ADN de forma masiva y también paralela. Entonces, una vez que se obtuvieron los resultados, los descargamos y los pasamos a un Excel para poder comenzar con el análisis taxonómico. Bien, así como comentó mi compañera, al obtener toda la data decidimos organizarla para poder presentarla de una manera más amigable y entendible, y para que podamos ver los cambios que se dio desde el inicio de la fermentación hasta la finalización de la misma. Primero presentamos los filos bacterianos que podemos ver en esta diapositiva. A la izquierda podemos ver los filos bacterianos presentes en la materia prima, que nombramos a las dos muestras de maíz de jora como M1 y M2, y a las dos muestras de chancaca las llamamos C2 y C3. Vemos que hay una mayor predominancia del color rojo, que son las bacterias pertenecientes al filo Proteobacterium. Sin embargo, como podemos ver a la derecha, al finalizar la fermentación de las 4 combinaciones de la chicha de jora, hay una mayor predominancia de bacterias del filo Firmicutes, que se representan con el color azul. También podemos observar que a pesar de las distintas procedencias de la materia prima, las combinaciones de la chicha de jora tuvieron poblaciones bacterianas bastante similares, lo que nos da a entender que es probable que el perfil bacteriano final de la chicha de jora sea propio de su fermentación. Bien, en esta imagen podemos ver la progresión de los géneros bacterianos durante el tiempo de fermentación en una de las muestras de la chicha de jora. En esta muestra, en la primera flecha de la izquierda, podemos ver que al inicio de la fermentación había una gran cantidad de géneros bacterianos propios de la materia prima que disminuyeron al momento de preparar la chicha de jora en el día 1. Luego vemos que otros géneros aumentaron en la segunda flecha o se mantuvieron después de preparar la chicha de jora en el día, pero disminuyeron a la mitad de la fermentación. En la figura de la derecha vemos a los géneros bacterianos que no estuvieron presentes al inicio de la fermentación, pero que surgieron durante esta. Por ejemplo, vemos que algunas predominaron a la mitad de la fermentación para luego disminuir al finalizar la fermentación, mientras que otras empezaron a predominar en la chicha desde la mitad de la fermentación hasta la finalización de la misma. Bien. Y por ejemplo, en este gráfico podemos ver más claro el perfil de los géneros bacterianos finales de las distintas combinaciones de chicha de jora. Entre los géneros bacterianos que predominaron podemos mencionar a Weissella, Lactococcus, Pediococcus, Lautropia y Lactobacillus. Y resaltamos estos principalmente ¿por qué? Porque podemos relacionarlos con nuestra carrera, que es la nutrición. Como hemos visto en los resultados, los géneros bacterianos han variado desde el inicio a la mitad y a la finalización de la fermentación, y las bacterias justamente que predominaron al final que mencionamos tienen diversas propiedades relacionadas a nuestra carrera. Entre ellas podemos mencionar su capacidad fermentativa, sus acciones probióticas, su acción como prebióticos al producir ácidos grasos de cadena corta, y hasta algunas de ellas han demostrado tener la capacidad de producir bacteriocinas, es decir, que tienen un posible perfil antimicrobiano, por lo que podemos pensar que su capacidad como alimento funcional nutricional es amplio desde la materia prima hasta la chicha de jora como producto final. Lo que sí podemos resaltar es que a base de su trabajo se podrían abrir múltiples investigaciones. Por ejemplo, nosotros solo hicimos la chicha de jora con los ingredientes esenciales, que son el maíz de jora y la chancaca, pero se podrían investigar otras formas de preparación de la chicha de jora, que algunas veces otras personas le agregan cebada, otros les agregan frutas, etcétera, y ver cómo cambia el perfil microbiológico a partir de esto. También se podría ver el potencial industrial que conlleva este producto. Y por último, sería interesante también poder aislar ciertas bacterias beneficiosas halladas en la chicha de jora o en las muestras mismas para probar su capacidad beneficiosa en diversos escenarios. Bueno, entonces, si hay alguien acá que está empezando su tesis, queríamos dejarles algunas recomendaciones que puedan servirles en el futuro. En primer lugar, siempre aclaren sus dudas con sus asesores y no teman en preguntar, ya que, bueno, estamos acá para aprender. También tengan mucha paciencia, ya que los resultados deseados no siempre se obtienen a la primera. Por ejemplo, nosotras sufrimos mucho con la cuantificación
del ADN en el nanodrop. También otro punto es que siempre tomen apuntes de todo y sean súper detallistas con lo que realicen en el laboratorio para que luego no se les olvide. Y bueno, para terminar, quieran mucho a su tesis porque ustedes le van a dedicar muchísimo tiempo a esto y bueno, va a ser la puerta a su egreso. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, chicas. De hecho, yo he visto muy de cerca, pero ya muy de cerca, cómo que han realizado su trabajo. Así que se nota el entusiasmo y la dedicación y la paciencia que han tenido a lo largo de toda su tesis. Y por ahí, tal vez, mientras hacen preguntas en el chat, si es que quieren hacerles preguntas, algo que me puse a pensar es cuánto tiempo les llevó toda la tesis. De hecho, ¿Será la parte experimental básicamente habrá sido unos 2 meses seguidos más uno que otro salteado, porque justo empezamos clases, me acuerdo, y antes Claro. era más difícil el transporte, ir a la universidad, por la que no había presencialidad, y era todo un tema, pero sí. Hubieron Claro. semanas seguidas que fuimos, creo que todos los días, porque no salía mal, no nos salían los resultados. Pasa es más común de lo que creo. Creo que Ana Sí. Lucía tiene una pregunta un poco relacionada. ¿Cuánto tiempo les demoró la parte de análisis? ¿Tuvieron fallas? ¿Qué tuvieron que volver a hacer? ¿Qué tuvieron que volver a hacer? Ahí hubo un montón de falla y error también. En el tiempo de análisis, del análisis de datos. No, el análisis de laboratorio. Ok. En el análisis de laboratorio nos habremos demorado, eran 2 meses seguidos que estuvimos yendo a la universidad, y en lo que hubo un mayor retraso de tiempo, primero fue al extraer el ADN de la materia prima, porque como no se había hecho previamente la extracción del ADN de la materia prima del maíz de jora y de la chancaca, entonces utilizamos diversos kits para extraer el ADN y al principio creo que fueron hasta 3 kits que no funcionaban hasta que encontramos el final que sí nos funcionó. Y después era el momento de la amplificación de la del ADN, también para poder verlo todo en el gel de agarosa, algunas veces no salían la suficiente cantidad de ADN, entonces también teníamos que volver a repetirlo. Sí, eso también fue varias veces, porque lo O sea, hicimos con el kit equivocado y luego tuvimos que hacerlo otra vez con los otros kits. De hecho, lo que mencionan es bastante importante, porque en su caso tuvieron, perdón, materia que tenía también restos de cereales, de cebada, no, del maíz, pues, del maíz. Entonces, ahí también habían ciertos inhibidores que no permitía la extracción sea adecuada o la amplificación también era un poco más complicada. Entonces, la selección de muestra para los que deseen hacer tesis parecidas es importante. Pero es un poco más sencillo cuando son organismos que no involucran tanto almidón, tantas celulosa. Juan Carlos pregunta, ¿cuánto tiempo esperaron desde que plantearon su tema hasta que les aprueben el estudio? A ver, fue en 22. 2022 22. que empezamos a escribir el protocolo, o sea, todo ese semestre, pero cuando mandamos a la comisión de ética, el protocolo lo aprueban directamente porque no estamos haciendo pruebas en humanos ni en seres vivos. Y luego la aprobación de tema recién lo hicimos este año, porque ya habíamos escrito toda la tesis, entonces ahorita se demora aproximadamente un mes en responder para la aprobación de tema. Hay una pregunta de Ana Lucía que dice que cuánto maíz empleamos en total. En verdad es una cantidad bastante pequeña. De hecho, compramos como medio kilo de cada maíz, porque compramos de dos procedencias diferentes, una de un mercado y otro de otro mercado, pero la cantidad fue bastante mínima porque nos piden pulverizamos el maíz y era una cantidad es bien pequeña, o sea, no llega
Tenía Claro. 5 gramos, creo, en total. O sea, Para la preparación en sí de la chicha de claro. jora, o sea, Ahí habíamos sí. comprado 500 gramos, o sea, de cada una, pero al final utilizamos 250 gramos de cada una de ellas para hacer las combinaciones, porque fueron 4 combinaciones de chicha de jora al final. Porque, o sea, 250 gramos de la C2 y 250 gramos de la C3, y así íbamos combinando cada una de ellas. Todas fueron hechas igualmente, o sea, de manera de que podíamos ver si es que fluctuaban los resultados dependiendo del origen de la materia prima, pero al final nos dimos cuenta que no, o sea, todo es producto posiblemente de la fermentación. Inclusive de los productos que obtuvieron del ADN, posterior al hacer el PCR, lo que se requiere para hacer el secuenciamiento es bastante poco. Entonces, por más que obtuviesen bandas pequeñitas o no mucho material de ADN, lo que se requiere es poquito. No está mal. Muy bien, chicas, muchísimas gracias. Espero que pronto sustenten su tesis. Eh, Ya. y nada, espero que también podamos seguir continuando esta línea también de análisis de lo que han obtenido, porque hay un montón de data disponible de lo que ustedes han sacado también. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a cerrar esta sesión de UPCiencia con el último expositor, no por eso menos importante, Gabriel Mendoza. Él está con nosotros en el en el laboratorio de biomoléculas ya hace un tiempo y maneja muy bien varios temas, pero ahora nos va a enseñar su tema de tesis, que está relacionado a lo que es la detección de un parásito, de Leishmania. Entonces, Gabriel, tú mismo eres. Hola, hola a todos. Hola, Anita. ¿Se me escucha Hola, bien? se escucha bien y se ve bien también. Genial. Si puedes compartir tu pantalla. Voy a compartir pantalla. A ver un toque. Ya. Ya, ok. Perfecto. ¿Sí se Se ve. puede ver? Sí. Ok. Ay. Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Mendoza y hoy día les voy a exponer sobre mi tema de tesis, que en este caso trata sobre la selección por afinidad, en este caso de péptidos, que es un avance o, mejor dicho, una técnica que en este caso yo les voy a explicar luego, que se basa más en lo que es el diagnóstico de leishmaniasis cutánea, ¿no? Es una enfermedad muy importante aquí en Perú, es endémica de hecho, pero es una de las enfermedades atendidas y no tiene mucha inversión, pero no por eso es menos importante. Entonces hemos decidido tomar en este caso como temática este importante parásito. Yo estoy en el laboratorio de bioquímica y biofísica aplicada desde el 2019 y estoy a cargo de, en este caso, el doctor Paul y también la doctora Vanessa. Entonces, empecemos. Un poco de historia en este caso acerca de todo lo que acontece, lo que es la técnica que yo voy a usar, que se va a llamar Phase Display. Primero, es este paper muy importante que es de George Smith. Es de hecho un premio Nobel, ganó el premio Nobel en el 2018 por este importante descubrimiento en el cual él propuso que utilizar vectores, en este caso fagos, eran novedosos en este caso para la expresión de ciertas moléculas. Él se refirió en este caso a antígenos, pero en este caso luego se le ha dado aplicaciones para ya sea anticuerpos o péptidos, ¿no? Entonces, empecemos aquí en esta figura, ¿no? De este fago M13. Este fago M13 es un bacteriófago que tiene en este caso una característica en su extremo. Tiene 5 copias de una proteína de su cápside viral que se llama P3. Y esta va a ser muy importante, ¿por qué? Porque mediante bioingeniería genética, ustedes pueden ver aquí todo el genoma del virus, es posible poder insertar ciertas secuencias, en este caso secuencias de ADN codificantes para péptidos, y mediante esta inserción de estas secuencias
vamos a poder expresar de manera exógena estos péptidos a través de esta proteína, ¿no? De cápside. Aquí pueden ver la proteína y aquí el péptido que en este caso se está expresando. Aquí esta es una pequeña micrografía electrónica, en este caso también del bacteriófago, ¿no? Se puede ver aquí 5 copias de la proteína P3, en este caso de su cápside, ¿no? Y ya sea la inserción de estos genes es lo que me va a permitir la expresión exógena en cada una de estas copias. Ahora, pero ¿cuál es el sentido de yo poder expresar estas copias? Esto lo voy a explicar más adelante cuando trate lo que va a ser la técnica de phage display. Primero quiero poner en contexto dónde está mi pequeña contribución aquí en lo que es el proyecto de CRISPR de Leishmania, que fue ganado por la doctora Dawi. Mi tesis apoya en esta parte de aquí, que es básicamente buscar ciertos bionanomateriales, en mi caso péptidos, que puedan servir en este caso para la captura celular de Leishmania, que permita aumentar la carga parasitaria y por ende aumentar la sensibilidad en este caso de la prueba de diagnóstica, ¿no? Que es basada en CRISPR-Cas12, ¿no? Que es el objetivo general de todo el proyecto, ¿no? Pero mi pequeño aporte está aquí. Mi objetivo es básicamente determinar péptidos con alta afinidad de unión hacia estas proteínas de membrana mediante 2 técnicas importantes, phage display y Next Generation Sequencing, que es secuenciamiento de última generación. Empezando por phage display, aquí es el objetivo, es que imaginen que yo tengo una librería enorme, en este caso de fagos, millones de fagos que expresan distintos, diferentes péptidos. Entonces yo lo que voy a querer hacer, o mi objetivo va a hacer, es seleccionar aquellos fagos que van a tener afinidad hacia las proteínas, en este caso de membrana de Leishmania, ¿no? Cabe resaltar que en este caso nosotros hemos tomado un atajo en el caso de la selección de las proteínas de membrana, o sea, de las proteínas que son target, a las cuales yo quiero que exista afinidad con mis péptidos, por el hecho de que nosotros hemos solamente extraído una secuencia, en este caso de toda la proteína de membrana, que es justamente la región extramembrana, que teóricamente va a hacer reconocimiento con el parásito y me va a permitir posteriormente su captura, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado con péptidos extraídos de estos dominios extramembrana de las proteínas de Leishmania brasiliensis, ¿no? Ahora, empecemos con el proceso de phage display, que es básicamente, primero va a consistir en una pequeña incubación, en este caso de BCA y streptavidina. El primer POSI es muy importante para la selección negativa, que ahorita les voy a explicar, y en este caso el segundo pocillo de streptavidina va a ser muy importante para la fijación, en este caso de los péptidos de membrana de Leishmania, puesto que estos son sintetizados en un extremo teniendo un pequeño tag de biotina, ¿no? Entonces, recordemos que hay una afinidad muy buena entre biotina y streptavidina, de hecho es una de las uniones más fuertes de toda la naturaleza, por así decir. Empezamos con una pequeña incubación de 4 grados en cada uno de estos pocillos, con la finalidad de recubrir, ¿no? En este caso, la solución bloqueante. Y empezamos en este caso con la presentación de toda mi librería, como ya les mencioné, un montón de fagos que expresan distintos péptidos en su proteína P3, y yo los voy a incubar, en este caso con el péptido de Leishmania, ¿no? La finalidad de esto es que haya una interacción, permita una interacción en este caso entre los péptidos de membrana, que son el target, y los péptidos que se encuentran expuestos en los fagos, que básicamente son los que yo voy a seleccionar, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que ciertas clonas hacen interacción con los péptidos de membrana. Esta bolita amarilla es el tag de biotina. Entonces, hay ciertos fagos que van a hacer interacción, mientras que otros simplemente no van a hacer interacción, ¿no? Como este de aquí. La selección negativa me va a permitir, en este caso, eliminar todos aquellos fagos que van a tener una cierta afinidad hacia otras proteínas que yo no quiero. En este caso, hacia el BCA, recordemos que hemos bloqueado el pocillo con la finalidad de que estos péptidos no hagan interacción con la composición de cada pocillo, que en este caso es poliestireno. No quiero yo péptidos que se peguen al poliestireno, ni mucho menos al BCA.
solamente a mi proteína de membrana. Entonces, ese es el objetivo principal de la selección negativa. Luego yo agrego una cierta cantidad de biotina en una concentración específica con la finalidad de eliminar también aquellas interacciones de estos péptidos con el tag de biotina de las proteínas de membrana, ¿no? Como yo les mencionaba, yo no quiero seleccionar aquellos fagos que tengan afinidad hacia el tag de biotina, no, solamente quiero aquellos que tengan interacción con el péptido de membrana. Esa es la razón por la cual yo agrego biotina, para eliminar esas interacciones, otro tipo de interacciones. Y posteriormente mi selección positiva, que va a ser, en este caso, con el pocillo que está recubierto con streptavidina, ¿no? Luego van a haber ciertos lavados, en este caso, que lo que me va a permitir es eliminar aquellos fagos que no hacen interacción o no son afines, en este caso, al péptido de membrana. Y posteriormente, en ciertos procesos de diluido, yo me voy a quedar solamente con aquella población de fagos, ¿no? Como este azul y el verde, que hacen interacción con mi target, ¿no? Que en este caso es el péptido de membrana. Y este proceso se va a repetir 3 veces, ¿no? 3 veces con la finalidad de cada vez obtener una población mucho más, que exprese péptidos que sean mucho más afines, en este caso, hacia mi target. Ahora, una buena pregunta es, ya tengo la población perfecto de aquellos fagos que expresan péptidos con gran afinidad hacia mi target, pero ¿cómo voy a saber cuáles son esos péptidos? A mí me gustaría saber su secuencia de aminoácidos, en este caso, para poder determinar mediante, en mi caso, herramientas de informáticas, ciertas características, ¿no? Entonces, aquí es donde entra a tallar la técnica importante de YES, que lo que me va a permitir en este caso es poder conocer la secuencia de ADN codificante que expresan estos péptidos. Recordemos que mediante bioingeniería genética, es en el kit, ¿no? Que ya ha sido dado por NEP, eso me olvidé mencionar, existen las secuencias de las librerías, en este caso de péptidos, que han sido insertados en el genoma del virus. En este caso, en el gen P3, ¿no? Que expresa la proteína P3, que básicamente es la que me va a permitir expresar el péptido. Entonces, yo lo que hago aquí es escoger una región que esté flanqueando, en este caso, la secuencia de los péptidos, y posteriormente voy mediante procesos de PCR, de amplificación, voy a ir añadiendo ciertas secuencias, en este caso overhangs, que es muy importante para la fijación y luego en la cámara de flujo, que es importante en la parte de secuenciación, y posteriormente la edición también de ciertos índices, que lo que me van a permitir es poder diferenciar qué fagos son los que yo he encontrado en la primera, en la segunda y en la tercera ronda de selección. Entonces, bueno, tal y como mencioné, el objetivo es aquí amplificar la secuencia genética de los péptidos y posteriormente añadir el overhang y los índices, que es muy importante en la técnica, en el proceso de secuenciación de NGS. Luego tenemos aquí los resultados del proceso de preparación de librerías, y es básicamente el proceso de edición, tal y como mencionado, ¿no? De PCR y procesos de purificación seguidos. Aquí pueden ver los resultados. Resultados de PCR, vemos las bandas. Y luego de purificación, ¿no? Se pueden observar menos cantidad de dímeros o otras bandas que no son las que en este caso nosotros requerimos, ¿no? Este proceso se repite 2 veces, primero para el overhang y luego para el index, ¿no? Luego ya tengo toda mi librería, en este caso de secuencias, y yo voy a proceder a un proceso de limpieza. Aquí voy a hacer uso de la plataforma de Galaxy, que me va a permitir en este caso poder luego analizar cada uno de estos reads en los eluidos. Ahora, una parte importante es, recordemos que a través de las rondas yo voy a seleccionar aquellos fagos que van a tener afinidad, y por ende, en cada una de las rondas yo voy a tener mucha más cantidad de estos fagos que expresan péptidos con afinidad, ¿no? Por ende,
con respecto a la primera y la tercera ronda, en la tercera ronda yo voy a tener mucha más cantidad de fagos que van a expresar péptidos que son afines. Entonces, basándonos en esa lógica, aquí se puede observar ese resultado en que las secuencias únicas, por ejemplo, esto de color azul, van descendiendo, ¿no?, con respecto a las rondas, y en cambio las secuencias sobre representadas van aumentando a través de las rondas, que es básicamente la lógica que yo les he mencionado, que los fagos en la tercera ronda van a ver en mayor cantidad aquellos que sean afines, ¿no? Por ende se repite. Este es el resultado para el péptido de membrana 2. Yo he utilizado 2 péptidos de membrana, de 2 proteínas distintas de membrana de Leishmania brasiliensis. Este es el resultado del péptido de membrana 2 y este es el del péptido de membrana 3. Aquí podemos observar la misma lógica, ¿no? Descenso, en este caso, de las secuencias únicas y aumento de las secuencias sobre representadas. Luego, en el proceso de análisis por Fasab-Tamer, voy a tener en cuenta 3 criterios. Este programa me va a permitir, en base a 3 criterios, que es el ranqueo de secuencias, el clúster, o sea, básicamente las secuencias que predominan entre la mayoría de estas, y el enriquecimiento a través de las rondas. En base a estos 3 criterios, yo voy a poder obtener luego, en este caso, los candidatos por inferencia, en este caso de este programa, van a ser afines hacia mis targets. Aquí tenemos los resultados también de cada uno de los péptidos, ¿no? Por ejemplo, podemos observar de la primera a la tercera ronda hay un aumento, ¿no?, en este caso de los reads de cada uno de los péptidos de membrana. En ciertos casos voy a tener este tipo de comportamientos de la segunda a la tercera, pero yo voy a tomarlos en cuenta en base a los reads absolutos, que son mayores o hay en mayor cantidad en este caso por cada uno de los péptidos, inclusive en la segunda ronda. Estos son los resultados para el péptido 3, ¿no? Observamos el mismo comportamiento en algunos, aumento a través de las rondas, y este es el resultado final, que son mis péptidos candidatos. He obtenido 5 péptidos candidatos por cada uno de mis péptidos de membrana, 2 targets, y posteriormente, que es más adelante, vamos a hacer ensayos que van a medir la afinidad, en este caso in vitro, de los péptidos de membrana hacia el parásito de Leishmania, ¿no? Y vamos a poder hacerlo mediante péptido ELISA o phage ELISA, o inclusive poder hacer ensayos quizás de bifluorescencia, ¿no? Este es el grupo de investigación del laboratorio de biomoléculas aquí. Agradezco bastante a todos, de verdad han sido muy buenos partners de laboratorio, han sido los mejores desde mi experiencia, y agradecer especialmente a los doctores Vanessa Sarabia, Paul Milón, Vanessa Dawi, Roberto Alcántara, que han sido mis asesores y me han apoyado a través de toda esta experiencia de mi tesis. ¿Alguna pregunta? Estaré encantado de responderlas. Si no, igual, aquí les dejo mi correo y cualquier pregunta estoy dispuesto a responder. Gracias. Gracias a ti, Gabriel. De hecho, trabajazo. O sea, tenía una noción de lo que habías hecho, pero realmente es un muy buen trabajo el que has hecho. Súper interesante. Sí, aplausos para Gracias. Gabriel. Si es que voy a hacer alguna pregunta, por favor coloquen en el chat, si no pueden abrir igual el micro. Mientras tanto, me gustaría preguntarte, entiendo de que ya tienes entonces ciertos candidatos, ciertos péptidos. ¿Han probado o como ver cómo es que está inhibiendo, si es que de alguna forma está inhibiendo el crecimiento, o, perdón, se está uniendo realmente, puede llegar a detectarse la Leishmania? Sí, justamente, exacto, sí, es una muy buena pregunta. Parte de mi tesis, solamente lo que voy a presentar es hasta el análisis bioinformático, en este caso de la afinidad que hay entre mis péptidos y las proteínas de membrana en base a docking molecular también, que es justamente que va a ser parte importante del paper que vamos a publicar también con el doctor Willy.
esas abarca hasta ahí nada más. Hemos visto que hay afinidad para ciertos candidatos, sí, pero más adelante también tenemos pensado en hacer ciertos ensayos de afinidad ya in vitro, que es como lo que he mencionado en técnicas como péptido ELISA o Face ELISA, para poder, en caso sí, tener ciertos valores cuantitativos, en este caso de afinidad de estos péptidos con el target, ¿no? Buenísimo. Vamos, bueno, me encantaría ver qué sale de este paper, Sí. cómo va. Y ahora una pregunta un poco más relacionada al proceso, ¿no? Al método que has utilizado, que es Phage Display. ¿Por qué se utilizan solo 3 rondas? Por ejemplo, porque el Selex convencional utiliza N cantidad de rondas de selección. ¿Por qué el Phage solo utiliza 3? Es una excelente pregunta, Ali. De hecho, bueno, recordemos que esta librería en realidad es adquirida en base a un kit, ¿no? Que es provisto por NEP. Y ahí básicamente te dan un protocolo donde te recomiendan ciertos pasos, en este caso en el proceso de selección, ¿no? Pero algo muy importante en la teoría es que básicamente recordemos que los fagos realmente tienen una tasa de mutación muy alta con respecto a cuando en este proceso de infección, ¿no? Porque hay un proceso de amplificación de estos fagos a través de las rondas para poder obtener siempre mucha más cantidad de aquellos que tienen afinidad hacia el target. Entonces, NEP menciona que recomienda 3 máximo, basado en este punto de vista, en que muchas más rondas de selección lo que harían es aumentar la probabilidad de que al momento de que estos fagos se ensamblen y expresen los péptidos, hayan ciertas mutaciones en el péptido que ya no me haría tener una cierta constancia, ¿no? A través de las rondas. Entonces, básicamente ese es el objetivo de no hacer más rondas. De hecho, en muchos papers solamente hacen hasta 3, máximo 4. No he visto mucha más bibliografía que haga muchas más rondas que 3. Buenísimo. Miguel pregunta, ¿qué se puede mejorar o qué dificultades encontraste en el camino a lo largo de lo que has realizado? Wow, a ver, creo que es una buena pregunta, doctor Miguel. Creo que las primeras dificultades que he tenido han sido básicamente, creo que en el proceso de secuenciación, la verdad es un poco, se me hizo trabajoso a mí, la verdad. Eh, y también en la parte del análisis de los datos. Realmente el proceso de NGS es muy importante, pero en este caso la preparación de la librería tomó cierto tiempo para mí porque al inicio eran tres procesos distintos de PCR, pero el primero y el más importante por alguna razón no me daba producto. Decidimos tomar un atajo y empezar del segundo, donde utilizaba primers mucho más grandes. Y por esta razón es que solamente fueron 2 procesos, pero yo creo que le dediqué bastante tiempo en tratar de estandarizar este proceso de PCR del primer primer, y me tomó tiempo, no tuve resultados, pero este atajo que propusimos daba el mismo resultado, y en este caso te ahorraba tiempo y también dinero, ¿no? Por cada una de las reacciones. Yo creo que esa ha sido una dificultad en la parte de la preparación de la librería. Creo que es muy importante, de hecho, ni bien terminas el proceso de Phage Display, seguir de inmediato, diría yo, con cada uno de tus eluidos, porque el guardarlos, en este caso a -20, hay cierta degradación, quieras o no, de tus eluidos, en este caso de las secuencias de ADN. Entonces, creo que esa sería una de las cosas que yo podría recomendar o mejorar si es que volviera a hacer este proceso de Phage Display, ¿no? Sí, creo que eso sería. Buen tip, buen dato. Buenísimo. Muchas gracias, Gabriel. Igual, nuevamente, me gustaría conocer qué es lo que vas a seguir haciendo, qué otras cosas vas a poder llegar a lograr también. Gracias. Gracias, Anita. Muchas gracias por la invitación.
a ustedes por asistir, a todos los expositores. Han realizado un trabajo increíble. No hay otra forma de poner. Y antes de terminar, como siempre, vamos a ir presentando cuál sería la exposición de la siguiente semana, que está a cargo del doctor Wilfredo Evangelista, que nos va a hablar un poco acerca de lo que hace en su laboratorio, en relación a lo que son simulaciones de biofísica molecular en la UPC. Entonces, la próxima semana vamos a tener un horario ya fijo que va a ser a las 2 de la tarde, todos los viernes. Así que los esperamos la siguiente semana en UP Ciencia todavía. Muchas gracias, provecho, si es que todavía no almuerzan, que ya nos estamos viendo. Muchas gracias por asistir. Gracias, Anita. Anita. Siempre impecable. Gracias. Y felicitaciones a los expositores y gracias a todos por participar. Y Y felicitaciones, muy buen chicos. trabajo, chicos. Gracias. Cuídense. Cuídense.